Gracias, amigas, amigos, por continuar con nosotros en su programa Orientación Académica por esta CDN Radio, cubriendo todo el país en sus distintas frecuencias. Bueno, tal y como dijimos, recuérdense que en los primeros programas de este año estuvimos hablando de la importancia de la investigación y particularmente el sábado hicimos mención o referencia de un investigador dominicano que había, con sus investigaciones, pues logró descubrir una molécula que va a aportar mucho para lo que es el tratamiento del cáncer. Entonces dijimos que ese profesor, ese investigador es de la UAS y todo esto. Bueno, hoy tenemos la fortuna, la dicha de contar en esta cabina para compartir una interesante entrevista con el profesor Quirico Castillo, un joven investigador dominicano que pues se consagró a todo lo que es el mundo de la investigación, de la academia, y entonces con fines de aportar el avance de la sociedad no solo dominicana, sino mundial. Profesor, buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, gracias Abelino por la invitación, aquí estamos a la orden. Cuéntenos un poco su experiencia en el mundo académico, cuando usted inicia toda su andadura en el mundo de la educación y esto. Sí, bueno, yo soy profesor actualmente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ingresé a la universidad en el año 1987 como estudiante. Ya en el año 1989 comienzo a prestar servicio como monitor de carrera. Aunque la carrera que yo elegí fue licenciatura en química, tuve la oportunidad de ser monitor de carrera en el área de matemáticas. Posteriormente, yo pasé por todos los grados. Tú sabes que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es como si fuese los grados militares, que tú vas agotando todo, ¿verdad? Monitor de carrera, ayudante de profesor, profesor provisional 1, 2, 3, 4, profesor adscrito, profesor adjunto y finalmente profesor titular, que es el grado que ahora ostento como profesor titular de la Escuela de Química. Concretamente yo, la docencia que imparto es en el área de química orgánica, que sirve a los estudiantes de medicina, farmacia, licenciatura en química, ingeniería química, biología, pedagogía, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la investigación, ingresé gracias a un programa que tiene el Estado dominicano que se llama Fondosit, que pertenece al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología desde el año 2010. Y concretamente el área de mi investigación es una que se conoce con el nombre de fitoquímica, que consiste en aislar con precisión quirúrgica e identificar con precisión matemática de manera inequívoca sustancias, o sea, moléculas que existen en el mundo natural. Maestro, me gustaría que le diga a los radioescuchas que hay docentes que sabemos que están ahí atentos al programa, Fondosit, que pertenece al MESI, es decir, al Ministerio de Educación Superior, para los profesionales investigadores. ¿Qué hace? Sí, bueno, Fondosit es un programa, afortunadamente, fíjate, el Estado, gracias a la iniciativa de uno de los gobiernos, me parece que el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, por influjo de muchos académicos, entre los cuales, por ejemplo, debo citar al doctor Plácido Gómez, que fue el gran armador de esa idea, entre otros, también el doctor Diógenes Aybar estuvo presente ahí. Pusieron en la mente del presidente la idea de que el Estado debería comenzar a financiar investigación que partiera no solamente de las universidades, sino de otros ámbitos, inclusive económicos. Y es así como cuando se revisa la ley de educación en la ley número 139-01, en su articulado número 94, da al traste a la fundación de ese programa llamado Fondosit. Fondosit es un programa que destina financiamiento a los investigadores mediante un concurso que se realiza anualmente, en el cual pueden postular actualmente todos aquellos investigadores que pertenezcan a lo que se llama la Carrera Nacional de Investigación. Es una carrera abierta, cualquiera que tenga los grados puede postular, y una vez ha ingresado a esa carrera de investigadores, entonces puede pedir financiamiento para investigación a través de una universidad o a través de una empresa particular que se vincule a una universidad. Entonces estos financiamientos van, qué sé yo, desde 6 meses, 1 año, inclusive hasta 4 años.
y ha sido uno de los mecanismos mediante el cual personas que fuimos a estudiar al extranjero y no veíamos posibilidades de implementar aquí la cosa que habíamos estudiado fuera. ¿En qué universidad usted estudió en el exterior? Bueno, inicialmente yo estudié en la Universidad Estatal de Dakota del Sur, en Estados Unidos, Brookings, Dakota del Sur, en el año 1998. Fueron unos estudios graduados, pero no lo continué porque supe que había el concurso de profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vine y concursé. Y entonces me quedé hasta tiempo suficiente que pudiera irme otra vez a cualquier otro lugar, pero teniendo ya la ayuda de la universidad. Porque la universidad te da las facilidades de tú poder estudiar en el extranjero recibiendo tu paga, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo solicité a varias universidades y al mismo tiempo que recibí de los Estados Unidos, recibí de una universidad en España llamada Universidad de La Laguna, que queda en la isla de Tenerife. Entonces yo puse los pros y contras de cada una de las universidades y opté por irme para la Universidad de La Laguna en Tenerife. Ahí estudié síntesis orgánica, que es cómo ensamblar moléculas, ¿verdad? A partir de elementos sencillos. Yo solo duré 2 años en esa universidad y obtuve un título que se llama el Diploma de Estudios Avanzados, que me permitía completar mis estudios en cualquier universidad europea. Entonces yo, para completar mis estudios, después de eso me trasladé a la Universidad de Oviedo, en Asturias, donde hice química de las proteínas. Y finalmente, de donde obtuve mi doctorado en química, volví otra vez a Canarias, porque Asturias es un sitio, sí, es un sitio bastante frío, Asturias. La comida es muy buena, pero el clima es bastante inclemente. Me trasladé a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde obtuve ese título de doctor, ¿verdad?, en ciencias químicas con especialidad en fitoquímica. Okay. Perfecto, entonces es una formación amplia, ¿verdad? Sí, eso veo. Luego ya regresa al país. Correcto, y me integro nuevamente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde comienzo a desarrollar investigación en el área. Perfecto, entonces, bueno, el doctor Quirico pues descubrió una molécula que se llama coanólido. Coanólido. Es drújula. Coanólido A. Correcto. Entonces, ¿en qué consiste esta molécula? Bueno, fíjate, antes que eso, quiero decirte cómo es que se seleccionan las plantas y qué línea nosotros estudiamos. Fíjate, lo mejor que puede hacer un investigador en el área de fitoquímica, en el área de plantas, es elegir una familia botánica en específica y concentrarse en tratar un único tipo de enfermedad. Porque si tú tratas de estudiar todas las plantas, aquí por ejemplo nuestra flora tiene aproximadamente 6.000 plantas, de las cuales una tercera parte son endémicas. Endémica quiere decir que es solamente de la isla. No decimos del país, sino de la isla, porque la biología no conoce fronteras, tú sabes. Si tú te empeñas en estudiarla toda y todas las enfermedades, pues tú no vas a llegar a ninguna parte. Entonces, en ese sentido, nosotros decidimos estudiar una familia botánica que se llama la familia de las asteráceas o compuestas. ¿Por qué? Porque en esa familia botánica se sabe, está establecido, que hay un tipo de molécula que recibe el nombre genérico de lactonas sesquiterpénicas, que se sabe que esas moléculas sirven para tratar el cáncer. Entonces, a mí me valía, en nuestro país nosotros tenemos aproximadamente 350 especies de esas, pertenecientes a esa familia. Y ya tú sabes que es una cantera inagotable de conocimiento, porque si a mí me toma estudiar una planta entre 1 y 2 años, imagínate tú. 300 y pico. Sí, entonces a mí me valía cualquiera de estas familias. Por ejemplo, plantas que la gente conoce que pertenecen a esta familia, inclusive la lechuga pertenece, la manzanilla pertenece, una de conocimiento popular que se llama altamisa. Sí, la altamisa. Sí, de esas ¿verdad?, pertenecen a la familia. Hay otras que la gente no las conoce porque no tienen un uso popular, pero no quiere decir que no tengan ese tipo de sustancia dentro de ellas, ¿no? Entonces yo me trasladé al Jardín Botánico Nacional porque yo en ese momento que regreso, yo no tenía idea si aquí habían plantas de esa especie. Y conversé con 2 autoridades en el campo práctico de esa, el licenciado Brígido Peguero, fallecido recientemente durante la pandemia, y el licenciado Teodoro Clase,
que ahora sigue todavía en el Jardín Botánico como director del Departamento de Botánica. Y yo le pregunto, mire, ¿aquí habrá alguna de esas plantas, las asteráceas? Y me traen el tomo 8 de la Flora de la Hispaniola de Alain Henry Liogier. Me dice, de estos libros que se paran solo. Sí. Y me dice, mira, todas esas son asteráceas. Esa enciclopedia. Sí, yo le dije, bueno, pues mire, tráigame entonces, de esas que están ahí cualquiera, tráigame 10. Y así comencé la investigación. Okay. En un segundo proyecto ya yo estoy más organizado y hago un listado de plantas que quiero que me traigan. Y puse una de ellas que se llama Coanophyllum gavi, sin conocer la planta y sin ningún propósito ulterior, sino que pertenece a la familia. Posteriormente el proyecto arranca y entre las plantas yo encuentro una que cuando determino su actividad anticancerígena fue altamente relevante. Las otras eran muy buenas, pero esta era extraordinaria, acabó con toda la célula cancerígena. ¿Cómo? Y yo dije, bueno, pero ¿y cuál es esta? Esta es la gavi. Pero magnífico, yo comienzo a trabajar mi planta. Gavi, ¿cómo se llama? No tiene nombre común, pero lo interesante de esto es que después de 2 años de un proyecto de 4, me llama Teodoro Clase y me dice, mira, perdona, yo cometí un error cuando te traje una de las plantas. Entre todas las que te traje, que fueron 23 plantas, cometí un error en una. Digo, bueno, pues no hay problema, arreglamos esa y no hay problema, seguimos adelante. ¿Y cuál es? Me dice, la que yo te dije que era Coanophyllum gavi. Esa no es Coanophyllum gavi. Digo, pero ¿y cómo va a ser? Digo, pero no importa, pero dime cómo se llama, entonces lo arreglamos, porque da la casualidad de que esa es la planta que me ha dado la mejor bioactividad. Oye. Y me dice, no, es que no sé cómo es que se llama, porque estoy confuso entre tal y cual. Digo, ¿y entonces cómo podemos determinar eso? Me dice, bueno, vamos a conversar con el especialista que le dio el nombre a la planta, que fue el doctor Harold Robinson del Smithsonian en Estados Unidos, que dicho sea de paso también falleció en la pandemia. Entonces cuando lo consultamos a él en el 2012, él nos dice, no, esta planta no es Coanophyllum gavi, es Coanophyllum gibosum. Y es la planta, o sea, lo sé bien porque fui yo, nos dice él, que le di el nombre a esa planta, por esto, tal. Bueno, y efectivamente de ahí sacamos esta molécula que se llama el coanólido A. La planta se colectó en la Sierra de Bauruco, provincia Pedernales. Y te dije que por accidente, ¿verdad? Entonces ya después que nosotros establecimos... ¿Por qué por accidente? Sí, porque mandamos a buscar la gavi, no la gibosum. No la gibosum, o sea que tuve suerte de principiante, ¿verdad? Sí. Entonces sacamos esta molécula que es un sólido de color blanco y cristalino, una molécula muy estable. En química nosotros le decimos eso, una piedra, porque aguanta calor, aguanta frío, en fin. Entonces para elucidar, para saber la estructura química de una molécula, se necesitan unos instrumentos que no lo tenemos en el país. Uno de ellos se llama un espectrómetro de resonancia magnética nuclear. En nuestro país nosotros tenemos resonancia magnética de imagen, que es el tubo donde te meten, pero ese en particular para la química no lo tenemos. Yo suelo mandar mis muestras a Canadá, a la Universidad McMaster de Canadá. Ellos me mandan unos espectros y yo lo analizo. Entonces, rogando cuando mando la molécula que primero sea una molécula nueva y segundo yo pueda descifrar su estructura. Específicamente descifro la estructura y resulta ser una nueva molécula en la literatura química. Entonces, cuando tú tienes una molécula que es nueva en la literatura química y es altamente activa, lo que procede en ese momento, antes de darla a conocer a la comunidad científica, es solicitar lo que se llama una patente de invención. Una patente de invención es la protección que le da el país a un investigador o a una empresa sobre esa propiedad industrial, esa propiedad intelectual que tú estás registrando. Y nosotros la registramos aquí en ONAPI y inclusive hicimos una solicitud internacional en caso de que quisiéramos protegernos en otros países. Sí. No lo hicimos porque es bastante costoso. O sea, protegerse aquí en República Dominicana sí es barato. Bien económico. Sí, pero si tú te quieres proteger mundo, porque son 150 y tantos países los firmantes del Tratado PCT, estaríamos hablando de 2 millones de pesos al año. ¿Al año? Sí, al año. Sí, porque tienes que pagar esos derechos en cada uno de los países firmantes del tratado. Bueno, entonces, eso nada más lo tiene que hacer el Estado Dominicano para que sus profesionales sigan, continúen y se conozca internacionalmente que nadie
le robe con forma. respecto al derecho de propiedad, Sí. pero no al derecho de reconocimiento, porque Claro, lo que propiedad. siguió de eso fue una publicación con la suerte de que no solamente nos la publica en una revista muy prestigiosa llamada Tetraedron Letters, El Descubrimiento, que es una revista que tiene más de 60 años de circulación y fue fundada por 2 premios Nobel de química, sino que a esa edición, a la edición 6025, le dan la portada de la revista Nuestra Molécula. Qué bien. Entonces ahí hay una mayor proyección todavía, ¿eh? Entonces ahí tenemos establecida la molécula, tenemos establecida de dónde sale, cómo se saca, para qué sirve, y la tenemos protegida para si queremos desarrollar a partir de ella un medicamento. Perfecto. Profesor, usted hablaba que es cristalina, sólida, más o menos se parecería al cristal de sábila. No, al azúcar. ¿Al azúcar? Sí. ¿Al azúcar refino? Al azúcar refino. Así es una sustancia blanca, sólida, cristalina, que se obtiene de una planta. Bueno, mire, usted dice, a partir de aquí pues, se puede ya elaborar el medicamento. Sí. ¿Qué procedimiento habría que agotar para elaborar el medicamento y que ese medicamento pueda ser ya utilizado por personas en el tratamiento del cáncer? Correcto. Hay 3 grandes etapas para llevar a la luz un medicamento. La primera etapa es la etapa que tiene que ver con el descubrimiento, que es la que nosotros hacemos, ¿verdad? Colectamos la planta, vemos si tiene actividad biológica, aislamos la molécula pertinente, identificamos la molécula, la probamos sobre líneas celulares, que en este caso esa se probó sobre 2 líneas de cáncer de mama, 2 líneas de cáncer de pulmón, una de colon y una de cervix. Y se comparó con 2 medicamentos, el cisplatino y el etopósido, que sirven para tratar el cáncer, y salió entre esas 2 líneas celulares mejor que el cisplatino en todas las líneas y mejor que el etopósido en 5 de ellas, y en la otra salió igual que el etopósido. O sea, estamos hablando de un medicamento en ciernes, ¿verdad? Entonces, después que hacemos eso, el segundo paso se llaman estudios preclínicos, que antes de tú probarlo en seres humanos, debe probar la molécula en animales de laboratorio, ¿no? Y fundamentalmente ahí se buscan 2 cosas: la eficacia, es decir, que real y efectivamente disminuya los tumores, y la seguridad, o sea, que sea algo que finalmente tú se lo des, en este caso a los ratoncitos, y no le ocasiona una toxicidad. O sea, se determina cuál es la dosis máxima tolerada y a partir de ahí se formula una de tal forma que cuando tú se lo des a ellos como medicamento no mueran, ¿verdad? Y después viene la tercera parte, que son los estudios clínicos. Señores, ahí está el colega y buen amigo Frank. Es amigo de infancia de nosotros, ¿verdad? Frank Camilo. Frank Camilo. Sí. Correcto, sí, Mister Deportes, que estudiamos juntos en el Colegio Nuestra Señora de la Paz. Qué bien. Sí, entonces te decía, la tercera parte es la parte clínica, donde tú se la das a personas. Entonces, esa parte clínica tiene 3 fases. La fase 1, que apenas dura 1 año, se necesitan 15 o 20 personas, a donde tú aquilatas cuál es la dosis terapéutica. Ahí tú no estás buscando curar personas, sino saber cuál es la dosis y efectos secundarios. La segunda fase, o fase 2, que es la más controversial de todas, esa tiene que tener un mínimo de 60 a 100 personas, a donde tú buscas ver si es real y efectivamente el medicamento trata, cura la enfermedad. Y la tercera, que es el seguimiento de esa segunda, mediante la cual tú puedes tratar 500, 1000 personas y repetir el efecto curativo que evita en la segunda. Entonces, cuando todas esas fases están completas, el Estado te otorga lo que se llama un registro sanitario. ¿Y la fase está completa? No, yo ahora estoy trabajando en los estudios preclínicos con un nuevo proyecto de fondos. Sí. Debo agradecer a muchas personas gracias a estos segundos fondos, empezando por el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, quien el año pasado, el 12 de abril del año 2022, nos recibió en Palacio junto con en ese momento, rectora de la universidad, la doctora Emma Polanco,
el decano de la Facultad de Ciencias de ese momento, el maestro Radamés Silverio, y la persona que concertó la cita, que fue el licenciado Bartolomé Pujals, que si está encargado, él tiene unas nuevas funciones ahora recientes, pero continúa encargado del gabinete de innovación de este gobierno. Nosotros hicimos el acercamiento con él gracias al maestro Radamés Silverio y le planteamos nuestra necesidad de fondos para continuar en ese sentido. Y fuimos presentados con el presidente de la República, muy afable, nos dijo que nos iba a dar el apoyo. También en ese momento recibimos un espaldarazo en esa misma reunión del ministro Paliza. Sí, porque vino un momento en que frente a una de las preguntas del presidente, es el mismo ministro Paliza que le responde al presidente. Dice, sí, señor presidente, porque esto. Y yo dije, bueno, ya aquí voy mejor. Y efectivamente el presidente nos dice, mira, sí, te vamos a ayudar. Estuvo presente el maestro Franklin García Fermín, quien es que posteriormente lleva a la ejecución la voluntad, ¿verdad?, del señor presidente. Y debo decir acerca de él que sabe que él fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya uno lo conocía desde ese momento, un abanderado de la ciencia, porque él inclusive en su rectoría fue la persona que igualó los salarios de los investigadores con los de los profesores. Siempre los investigadores estábamos por debajo. Y una persona de puertas abiertas en su despacho fue quien viabilizó lo que se llama bueno, y tú lo sabes que trabajaste en el ministerio también, un proyecto de interés nacional. Entonces, ese proyecto de interés nacional, que tiene un financiamiento de 12 millones de pesos actualmente, lo que tiene como objetivo es cubrir los estudios preclínicos preliminares para que nosotros sepamos si esa molécula es eficaz o no. Y he estado contactando con varias casas que ofertan estos servicios y varias universidades para hacer esos ensayos. O sea que dentro de un año y medio nosotros vamos a saber real y efectivamente la efectividad, si la molécula es eficaz in vivo en los ratones. Que creo que sí, porque esta molécula tiene, vamos a decir, un primo europeo. O sea, tiene una molécula muy similar a ella que se usa desde hace muchísimo tiempo para tratar el cáncer, que se llama el partenólido. Lo único que cuando yo la comparé el partenólido con esta le lleva la milla. Es más eficaz. Sí.